Buenas tardes y bienvenidos al programa En Contexto Público de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Este programa busca cada año promover el intercambio crítico multidisciplinario en torno a distintos temas que son de interés de la sociedad contemporánea. Este año, desde luego, hemos replanteado nuestro ciclo para pensar sobre la situación que estamos viviendo, sobre esta crisis que ha desatado la pandemia y que de manera tan patente nos ha puesto frente no solo a la sensación de fragilidad de nuestra especie, sino también de interdependencia. Por esa razón hemos querido y le hemos puesto el título a este nuevo ciclo, a este ciclo que nos inventamos para esta pandemia, de otros mundos posibles, reflexiones para lo que viene. Creemos que es un buen momento para que nos sentemos entre todos a reflexionar sobre los grandes temas que nos suscita esta pandemia. No necesariamente son producto de ella, pero que sí nos han hecho reflexionar sobre temas importantes del día de hoy. Y uno de ellos es, desde luego, el del medio ambiente. Científicos, activistas, pensadores de todo el mundo están alertando sobre los daños catastróficos e irreversibles sobre el medio ambiente que podemos llegar a tener en un futuro no tan lejano si no tomamos medidas para frenar la acción humana sobre el mundo, sobre la Tierra. Pero, ¿cómo hacemos? Y esa es la pregunta que quisiéramos plantear hoy, para lograr que esta discusión se dé en un marco científico de debate racional y de espíritu cooperativo. Desde luego, este es un tema que tiene inmensa relevancia en nuestro país y nosotros queremos aportar desde este programa de contexto público a mirarlo con una mirada local, con una mirada regional y aportar desde aquí también a esa gran discusión global. Tenemos una inmensa diversidad biológica, una inmensa riqueza medioambiental, pero también sabemos las grandes amenazas que tiene nuestro medio ambiente, no solo derivadas del desarrollo económico global y nacional, sino también de nuestros propios problemas internos, como los relacionados con el conflicto y sobre todo con la ausencia de consensos sólidos e incluyentes. Por eso, hemos invitado hoy a dos expertos, conocedores de las discusiones científicas en torno a este tema y también, como verán, con una larga experiencia no, profesional e investigativa, no solo en los temas de educación ambiental, sino también en la propia gestión que ellos han venido haciendo alrededor de estos temas. Están con nosotros Ángela Andrade, antropóloga de la Universidad de los Andes, especializada en geografía y levantamientos rurales y Master of Science en ecología. Desde 2016 es presidente de la Comisión de Manejo Ecosistémico de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente preside además el Grupo de Trabajo de Cambio Climático en la misma organización y se desempeña como directora política ambiental en conservación internacional. Tiene más de 30 años de experiencia en temas de investigación en ecología, desarrollo social y políticas ambientales. En los últimos años se ha dedicado a promover a nivel global, los temas relacionados con la biodiversidad, los ecosistemas y el cambio climático. Ángela conversará con Rodrigo Botero, que es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Desarrollo Sostenible en Sistemas Agrarios y Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad Javeriana. Ha centrado su trabajo profesional en la promoción de estrategias de planificación intersectorial del territorio en función del ordenamiento ambiental, facilitando la articulación entre autoridades de los diferentes niveles, organizaciones sociales y pueblos indígenas, entre otros actores. Entre 2000 y 2010, Rodrigo estuvo a la cabeza de la Dirección Territorial Región Amazonia-Orinoquia en Parques Nacionales Naturales, como director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, y en el marco de distintas políticas de paz, ha contribuido a fortalecer los sistemas tradicionales de manejo de los recursos naturales, así como la capacidad de interlocución con la institucionalidad de los pueblos indígenas. En 2019 fue reconocido por la revista Semana como uno de los 10 líderes del país gracias a la denuncia y lucha directa que ha encabezado contra los procesos de deforestación actual de la Amazonía. Ángela y Rodrigo, mil gracias por haber aceptado la invitación a dialogar con nosotros sobre este tema que, vuelvo y digo, es de vital importancia y que sobre el que nos estamos preguntando todos hoy en día muchas cosas. Bienvenidos al programa.
Antes de darles la palabra, quisiera invitarlos a dejar sus preguntas en la plataforma y al final de esta conferencia conectarse en Facebook Live, donde estarán nuestros dos invitados respondiendo sus preguntas. Muchas gracias y adelante, Ángela y Rodrigo. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir en el día de hoy estas reflexiones. Pues vamos a empezar un poco conversando sobre lo que han sido las pandemias y pues como bien se ha señalado, esta pandemia que estamos viviendo hoy en día nos pone en evidencia toda una cantidad de crisis subyacentes que están intrínsecamente relacionadas y que se nos convierten en uno de los principales retos de la historia reciente de la humanidad. Las pandemias pues han transformado la historia de la humanidad desde sus orígenes, aunque nos llama la atención como eventos de amplia trascendencia, como por ejemplo la pandemia originada por la gripe española afectó cerca de 500 millones de habitantes y mató aproximadamente a 50 y este tipo de eventos no han sido reseñados ni siquiera como uno de los principales acontecimientos del siglo XX. Entonces nos lleva esto a pensar que de alguna manera pareciera que la sociedad tiende a olvidar este tipo de circunstancias, olvidándonos que cada año se reportan de 2 a 3 nuevas enfermedades zoonóticas y cada 100 años se registran al menos 2 nuevas pandemias. Hoy en día, los científicos han demostrado a nivel global cómo la destrucción del hábitat natural, la degradación de los ecosistemas en general se constituyen como un gran factor de riesgo ambiental y social. Y este deterioro agrava la permanencia de enfermedades zoonóticas y es altamente probable que la deforestación que se da en todo el mundo, especialmente en áreas tropicales, incremente la aparición de nuevos brotes de enfermedades de una manera más frecuente y más severa. Hoy en día tenemos los datos que nos dicen que cerca del 60% de las enfermedades infecciosas provienen tanto de animales silvestres como domésticos. Y de hecho, entre 10.000 y 600.000 especies de virus están presentes en los mamíferos y tienen una alta posibilidad de transferencia a los humanos. Tenemos enfermedades como el Zika, el Nipah, el ébola, solo para mencionar algunos, que están directamente asociados a los cambios del uso de la tierra y también al tráfico de fauna silvestre. Y el cambio climático adicionalmente está asociándose a estas transformaciones y generando cambio en el rango geográfico de distribución de las especies, produciendo nuevos conjuntos de especies y oportunidades para que el virus se empiece a dispersar en poblaciones que anteriormente se encontraban aisladas. El año 2019 fue un año, diría yo, con muy malas noticias desde el punto de vista de la naturaleza para el mundo. Por una parte, el panel intergubernamental de cambio climático presentó 2 nuevos informes globales. Uno se refería al calentamiento global bajo un 1,5 grados centígrados, que nos presenta los efectos que produciría el incremento de temperaturas promedio en el planeta respecto a los niveles industriales y las trayectorias que podrían llegar a ocurrir a futuro si las tendencias actuales de emisiones continúan. Y el otro informe es el del océano y la criósfera, el cual evidencia el estado crítico de los océanos y todas las superficies cubiertas por el hielo. Ambos informes nos revelan la urgencia de implementar acciones inmediatas. También tenemos, por otra parte, el informe que presentó la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que por primera vez lanza un informe histórico de evaluación global del estado de la biodiversidad y nos proporciona evidencias irrefutables sobre el rápido deterioro de la naturaleza. Estos estudios han sido compilados por científicos de todo el mundo y pues desde el punto de vista de la biodiversidad nos llama la atención como el 47% de los ecosistemas ha sido alterado, cerca de 25% de especies de plantas y animales se encuentran amenazados de extinción, llegando a cifras como 1 millón de especies que enfrentan la extinción en las próximas décadas. Vemos que la integridad biótica de los ecosistemas se ha reducido en un 23% para comunidades terrestres. Tenemos otros datos que nos dicen la reducción de la biomasa de fauna silvestre en el mundo, una reducción en un 82%, indicadores que nos muestran también un rápido deterioro de las poblaciones de vertebrados. Y por otra parte, pues los factores que han sido los principales motores de cambio de la biodiversidad, como el cambio en el uso de la tierra, la explotación directa, el mismo cambio climático,
la contaminación por el uso de pesticidas sistémicos nos están llevando a límites irreversibles. Y por el cambio climático, pues nosotros sabemos, la información nos ha demostrado que ya prácticamente hemos logrado en promedio 1 grado centígrado de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, creando un estrés adicional sobre los ecosistemas y aumentando los riesgos que esto tiene sobre el bienestar y la salud humana. Todos estos impactos se han venido contando y narrando de forma permanente, año tras año, en todas las reuniones de las convenciones globales de cambio climático, de biodiversidad, y permanentemente encontramos personas, comunidades que nos están contando sobre el sufrimiento que implica tener de manera recurrente tifones, ciclones, inundaciones, sequías, y esta parece que es la nueva normalidad que se está extendiendo por todo el mundo. Se han documentado muchas emergencias que viven las comunidades que se han visto obligadas a migrar en un mundo limitado por recursos y hemos visto las poblaciones que van de África a Europa, hemos visto pueblos insulares y poblaciones de países enteros como Kiribati y Tuvalu, donde el nivel del mar no los va a permitir vivir mucho tiempo más en sus territorios. También sabemos de muchas migraciones internas hacia las ciudades, o también sabemos que este factor del cambio climático es la causa subyacente de muchos conflictos socioambientales como los que están ocurriendo en el Medio Oriente y en otras regiones del planeta. La comunidad ambiental, pues teníamos una esperanza enorme en el año 2020 porque para nosotros era considerado como el superaño. Era el año que marcaba realmente una de las décadas más significativas para que la humanidad empezara a cambiar la trayectoria que se venía llevando, el llamado de urgencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante esta década entre el 2020 y el 2030, ya que de otra manera sería muy difícil y costoso a nivel global cumplir con los compromisos del Acuerdo de París que se firmó en el 2015 y cuya vigencia empezaría el próximo año. Y por otra parte, a fin de este año estaba programada la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, donde se van a establecer o se irían a establecer una serie de metas globales que entrarían a replantear la tendencia de degradación de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y la consecuente pérdida de biodiversidad. Entonces, toda esta crisis que está ocurriendo ocurre en un planeta cuya población está creciendo vertiginosamente. Nosotros esperamos, según las cifras, que hacia el año 2050 la población global va a estar por encima de los 9.000 millones de habitantes, con cerca de un 80% concentrado en las ciudades, que son los ecosistemas más vulnerables que existen a nivel global y que por lo tanto tienen un alto riesgo por su dependencia y su fragilidad. Todo esto es asociado pues, a otros fenómenos sociales como la polarización política, las desigualdades sociales y los mismos fenómenos de la globalización. Entonces, todo esto nos está realmente cuestionando y demostrando la dificultad para alcanzar las metas de desarrollo sostenible que a nivel global se han planteado para el 2030. A finales del 2019, nosotros vimos, y los que participamos en la COP de Cambio Climático, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Madrid, nosotros vimos cómo los mensajes de urgencia para cambiar esta trayectoria se venían haciendo cada vez más fuertes. Personas que se han vuelto emblemáticas a nivel global, como por ejemplo Greta Thunberg y otra cantidad de líderes jóvenes del mundo, se manifestaron en las calles de Madrid en esta fallida COP porque realmente no se lograron casi ninguno de sus objetivos, invitando a la acción, y se han generado nuevos movimientos, sobre todo jóvenes, clamando por un cambio y por una transformación inmediata. Y el gran punto que se ha planteado es volver a una civilización que esté basada en valores distintos a la extracción de recursos naturales y que se construya realmente sobre la cadena que sostiene la vida. En algunas partes se ha llamado una civilización basada en la ecología, una civilización o una ecocivilización que esté realmente dándole un nuevo valor a estos temas de biodiversidad. Y finalmente, pues en los inicios de este año, el mismo Foro Económico Mundial en Davos
catalogó la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas como uno de los mayores riesgos de la década. Entonces, días después de todo lo que fue este discurso, se nos viene la pandemia, esta pandemia originada en China, en los mercados húmedos de animales silvestres, con una amplísima certeza científica, una pandemia que realmente resume y evidencia todas las rupturas que nuestra sociedad ha venido construyendo con el medio ambiente, con todas las desigualdades sociales, económicas, todos los desequilibrios que han llevado como a una especie de falla sincrónica de todo. Y una pandemia que realmente pone en evidencia toda la vulnerabilidad nuestra y de nuestra sociedad. Entonces, creo que como nunca se han hecho evidentes todos estos retos, y lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos estos temas ocurren de manera articulada, o sea, van unidos el uno con el otro, y lo más importante, para salir adelante se requiere una acción colectiva. Lo hemos visto con la pandemia. Todos los países tienen que actuar y de una manera sincrónica, pues porque si no, no vamos a lograr enfrentarlo. Entonces, para nosotros es importante ver hasta dónde el fenómeno de la pandemia se nos constituye como una oportunidad real para reflexionar, para proponer soluciones constructivas que de una manera radical podamos enfrentar esta crisis sistémica y reconstruir estos andamiajes socioecológicos en los cuales estamos. Sin la menor duda nos hemos excedido de las capacidades que tiene el planeta de sostenernos, hemos ido más allá de los puntos de inflexión en muchos temas, y pues estamos en un momento donde existe una fuerte incertidumbre, y pues realmente nosotros esperamos que todas las trayectorias por las cuales estamos andando efectivamente se cambien, porque de otra manera pues simplemente estamos poniendo mucha población del mundo en riesgo, y va a haber mucha gente que está sufriendo, y eso no es lo que queremos. Entonces, para abrir un poco el contexto hacia la Amazonía, de la cual Rodrigo nos va a hablar más en detalle, quiero terminar mencionando que en el escenario global, la Amazonía es vista como uno de los territorios que provee de servicios y de beneficios a las comunidades de una manera más importante a muchos países y al planeta entero. Lo más importante es que en los estudios actuales, por ejemplo, de científicos muy reconocidos como Tom Lovejoy o Carlos Nobre, establecen que el punto de inflexión para el mantenimiento de estos procesos ecosistémicos es no llegar nunca a una deforestación de más del 20 o el 25%. Entonces, le doy la palabra a Rodrigo para que nos ponga en contexto del Amazonas. Gracias, Ángela. Pues como tú lo dices, hoy la Amazonia continental es el bosque tropical más grande del mundo. Son más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cierto? En esos 8,5 millones de kilómetros cuadrados siguen existiendo la mayor cantidad de tribus indígenas con lenguas diferenciadas. Se siguen calculando en más de 300. Yo quiero resaltar el hecho de que de la pandemia siguen existiendo también la mayor cantidad de tribus en aislamiento voluntario, tribus indígenas en aislamiento voluntario, que hoy en día se calculan en más de 200, y que precisamente tienen una historia súper importante en lo que ha sido precisamente el refugio frente no solamente a los impactos violentos del contacto colonizador, sino igualmente también como un mecanismo de protección frente a las epidemias que generaron procesos de genocidio en el primer contacto. Me parece que es importante también recordar, ¿cierto?, que desde que se conoce la Amazonia, es uno de los últimos explorados del planeta, ¿cierto? Y por lo tanto, al ser un área inexplorada, siempre se ha seguido buscando la forma de hacer procesos de activismo durante varios siglos, que hoy empiezan a aparecer ya no como una tendencia, digámoslo, estable en área de difícil acceso, sino que por el contrario se encuentra disparándose. Y en ese sentido, el tema, el llamado a la revisión de este punto de inflexión es absolutamente crítico. ¿Cierto? Hay que recordar qué es lo que ha pasado históricamente en la Amazonia y qué lo hace diferente de otras partes del mundo. Uno, la Amazonia tiene una de las áreas de suelos más antiguos del planeta, suelos puestos, cierto que son suelos muy maduros que han sido lavados,
¿cierto? Que tienen entonces una condición de unos pHs muy bajos y una muy poca disponibilidad de materia orgánica disponible y de elementos, de bases, ¿cierto? Intercambiables y de fósforo. Eso que se refleja básicamente es en una dificultad muy grande para desarrollar procesos de colonización, procesos de asentamientos humanos, ¿cierto? Y agricultura de escala. Sin embargo, hay que recordar que en la historia de la Amazonia hay evidencia de cómo los indígenas llegaron a generar las famosas terras preantrozoles, ¿cierto? En donde pudieron a través de técnicas específicas tener asentamientos más concentrados y tener producciones agrícolas más importantes para sus poblaciones. Eso me parece que es un referente importante porque de alguna manera es lo que vamos a ver como hoy en día, ese es el punto en donde se fue rompiendo precisamente esa tendencia a tener muy bajas densidades poblacionales en toda la región amazónica. Seguramente, Ángela, tú en algún momento contarás con tu experiencia respecto a las terras pretas, lo que ha sucedido con esa investigación, no solamente en Colombia, sino en toda la cuenca amazónica. Este contacto violento, digámoslo, con la Amazonia y con las poblaciones indígenas empiezan cuando se ve el esclavismo, ¿cierto? Demandado de manera importantísima por los brasileños que aquí en Colombia la operativizan las tribus Carijona, ¿cierto? Tribus Carijona llevaban centenares y miles de personas hacia el área del Brasil, muchas de ellas muriendo en los viajes, muriendo finalmente en asentamientos y finalmente en los procesos de esclavitud y contacto, ¿cierto? Hay también que recordar que probablemente la desaparición de los Carijona, que nos contaba precisamente Roberto Franco en su libro de los Carijona, se da en ese proceso del esclavismo. Creo que es importante también recordar cómo a finales del siglo XIX, precisamente ante todo este desarrollo industrial, todos los europeos empezaron a mandar expedicionarios aquí a la región amazónica. De los libros más maravillosos que podemos recomendarle a la gente que está viendo esta conversación está, por ejemplo, el de Thomas Whiffen, ¿cierto? El coronel inglés, 2 años precisamente aquí en la cuenca amazónica entre Colombia y la parte loretana en Perú, entre los ríos Putumayo y Caquetá, cuenta con lujo de detalles exactamente tanto la toponimia, los asentamientos, los tipos de culturas, detalla los territorios indígenas que inclusive hoy en día, hoy por hoy no tenemos niveles de cartografía tan detallada como en su época, hace más de un siglo, Thomas Whitfield nos dejó, ¿cierto? Vemos también lo que pasó con Eugenio Robuchon, este famoso científico francés que es enviado por la Casa Arana, quien termina, por ejemplo, aquí muriendo en las profundidades del Cahuinarí, ¿cierto? Buscando precisamente la caracterización de las áreas que serían para la explotación del caucho, ¿cierto? Este caucho que es una maldición para la Amazonia, para los pueblos indígenas, ¿cierto? Que deja esta escena de muerte y digámoslo, allí en el tiempo, estas imponentes construcciones que uno encuentra en Manaos, en Belén y en Iquitos, ¿no? Pero que todas esas construcciones valga la pena la redundancia, la punta del esclavismo y de la muerte de grandes poblaciones indígenas. También es de recordar que Schultes, el famoso etnobotánico, ¿cierto? Que marca todo proceso de investigación en el último siglo en Colombia, llega enviado por los Estados Unidos buscando el tema del caucho y buscando cuál es la potencialidad del caucho en la Amazonia colombiana, que él descubre la maravilla del conocimiento indígena en diferentes pueblos, ¿cierto? Afortunadamente que las plantaciones de caucho en Asia mueven el foco hacia otras latitudes y que aquí queda básicamente el proceso de extracción hacia los temas de las pieles, la quina. Pero el esclavismo, ¿sí?, de la cauchería sigue en Colombia durante esos primeros tres décadas del siglo XX. Afortunadamente, digámoslo, y ahí sí ya lo que es precisamente cuando se da el cambio hacia las plantaciones en Asia y hacia las variedades de caucho que se mueven hacia otras latitudes, permiten que efectivamente esa presión disminuya en la región colombiana, pero deja instalada una cultura, ¿cierto? Y además genera una primera decisión y la única que ha tomado Colombia frente a la recuperación de su territorio en la Amazonia, que fue la guerra con el Perú. Y recordar un poco que en el caso de la guerra con el Perú, básicamente es el único momento en el cual Colombia queda con una parte de su territorio porque el resto, más de la totalidad de lo que es el actual territorio colombiano en la Amazonia, fue perdido hacia el área del Brasil y Venezuela. Entonces, ese es un poco esa primera porción de siglo
que posteriormente ya empieza con los procesos de exploración en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza el proceso de exploración en toda la región amazónica, ¿cierto?, del petróleo, que nos dejan marcados. De hecho, las primeras carreteras que quedan señaladas en la Amazonia colombiana y ecuatoriana, por ejemplo, son desarrolladas por la Shell y por la Texaco. La carretera marginal de la selva es creada en el año 50 por Texaco, que viene de la provincia de Sucumbíos y finalmente termina entre Florencia y San Vicente del Caguán, ¿cierto? La Shell hace la carretera que hoy llaman la trocha ganadera entre Vistahermosa y la Macarena, ¿sí? Esas cicatrices las deja instaladas el petróleo, que posteriormente entonces se vienen a desarrollar a finales del siglo XX. Hay algo que pasa que es muy importante, y es que todos los procesos de exploración petrolera, ¿cierto?, que se dan en el mundo y aquí también en la Amazonia continental, dejan marcados y dejan señalados una serie de sitios en donde aparecen los famosos crudos pesados, ¿sí? Es decir, aquel tipo de petróleo que por su composición química para ese entonces no era rentable, ¿cierto? Pero que, digámoslo, bajo la lógica petrolera, ellos sabían que habría un momento en que la economía mundial y la tecnología iba a permitir que esto fuera así, que eso fuera rentable, fuera posible. Ese proceso, digámoslo, dura probablemente unos 50, 60 años, hasta que finalmente la demanda mundial y la tecnología permiten, ¿cierto?, que ya todos los pozos de todos los yacimientos de crudos pesados sean potenciales y la Amazonia empieza allí a ocupar un papel preponderante. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que todo, que las zonas que fueron colonizadas inicialmente, y para el caso colombiano es muy claro, lo mismo para la Amazonia ecuatoriana y peruana, ¿cierto? Esos procesos de colonización que se dan entre los años 40 y 50 son principalmente impulsados además por la colonización petrolera, ¿cierto? Y cuando se viene a dar 50 o 60 años nuevamente, ese proceso del boom petrolero, ya por entrar en los crudos pesados, esto, digamos, lo que empezamos a encontrar es una gran expansión por todas partes. Encontramos taladros, tubos, que nos van fijando y nos van enseñando una nueva geografía, que es la geografía de los commodities, la geografía en donde digámoslo, la demanda mundial de petróleo, minerales, carne, aceites y soya se convierten en el gran motor de transformación. Sin embargo, para el caso colombiano, digámoslo, también es importante, muy importante señalar que en el caso de Colombia hay algo que dinamiza curiosamente de manera muy rápida y tiene una relación además con los pueblos indígenas, ¿cierto? Porque siendo para los pueblos indígenas la hoja de la coca una planta sagrada, una planta que permite la reflexión, la conversación, la planificación del territorio, ¿cierto? El intercambio con las deidades espirituales que permiten la regulación del mundo. En el mundo occidental, ¿cierto? La coca se convierte en el motor, ¿cierto?, de la gran transformación económica y regional de la Amazonia. El alimento principal de los yupis que el sistema capitalista produce de manera insaciable, ¿cierto? La conexión de Nueva York, ¿cierto?, como capital de ese consumo mundial transformando el escenario amazónico, se vuelve a su vez en un elemento que cambia para siempre la historia colombiana en el caso de la Amazonia, ¿cierto? Es que como estos dólares que nos inundan, nos transforman por primera vez en una cultura de narcos, una cultura mafiosa, ¿cierto? Permea todas las estructuras políticas, económicas y regionales, ¿cierto? Pero adicionalmente se convierte en el gran insumo de la guerra. Entonces le doy aquí ya la palabra a Ángela para que pasemos a efectivamente cuál es la nueva era. Desde el recuento que nos ha hecho Rodrigo a nivel de la Amazonia, nosotros podemos ver que realmente la humanidad en su totalidad ha pasado casi el 95% de su existencia como cazadores-recolectores, de los cuales hay algunos que persisten en la Amazonía durante
en el momento actual, pero digamos que la sociedad en general tuvo unos cambios significativos en su desarrollo, caracterizados por toda la transformación que nos dio la agricultura y los procesos de urbanización, hasta llegar a las grandes transformaciones industriales que hoy en día han transformado, como vimos anteriormente, todos los paisajes del mundo y los océanos. Y durante todo este tiempo de la historia hemos visto florecer, hemos visto colapsar imperios y culturas a lo largo y ancho del planeta por muchísimos factores socioambientales. Entonces, cuando nos sentamos a analizar qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido como la lógica detrás de todo esto, encontramos por una parte el racionalismo que ha dominado el pensamiento occidental, que nos separó radicalmente del medio ambiente y nos empezó a dar argumentos culturales para promover lo que conocemos como la conquista de la naturaleza y asimismo justificar los fenómenos de colonización hacia otros continentes y al interior de los mismos, como es el caso que veíamos de la Amazonía colombiana. Entonces empezamos a construir una tecnología, una cultura basada en la creencia de que la tecnología es la solución a nuestros problemas, que la naturaleza es una máquina, que estamos conectados a ella de una manera lineal, y asimismo con todos los seres vivos y con el planeta como en su conjunto. Y esta visión ha sido la que ha imperado en la ciencia occidental, que poco a poco pues ha venido rompiendo esos esquemas y ha empezado a promover enfoques integradores e interdisciplinarios. Y en el caso nuestro de Colombia, pues, creo que nosotros tuvimos el privilegio de contar con uno de los principales pensadores que dio vida a la ecología moderna, que fue, pues sin más ni menos, el naturalista Alexander von Humboldt, quien empezó realmente a proponer una aproximación integral de todas las fuerzas vivas y no vivas y las fuerzas que conectan todos los factores que le dan vida a lo que pues él define claramente como el paisaje. Y él desarrolló su obra en los trópicos americanos y allí pues plantea realmente todas estas interacciones entre fenómenos geográficos, naturales y humanos, entendiendo realmente al paisaje como una combinación entre el conocimiento científico y la misma imaginación del artista. Y de hecho allí se generó el género paisajístico como una perfecta unión entre el arte y la ciencia. Dentro del desarrollo científico, pues encontramos que se han empezado a dar en los años más recientes, bueno, me refiero casi como a los últimos 50 años, desarrollos que cada vez más van más orientados hacia entender la integralidad de los elementos biofísicos en un todo que va más allá del paisaje hasta escalas superiores y le empiezan a dar una mirada integral a la Tierra como un ser viviente, como es la misma teoría de Gaia y otras teorías sistémicas que evidencian la conectividad de la cadena de la vida y su interacción con procesos físicos y sociales. Y desde entonces hay varios científicos que se han dedicado a promover esta visión sistémica, entre los cuales pues yo diría que uno de los más relevantes, que para mí ha sido una influencia fundamental, es Fritjof Capra, quien ha construido y contribuido con la comprensión del funcionamiento de los sistemas vivos, combinando la física con la biología y la ecología, y aportando una visión de la realidad desde las teorías de la complejidad, las teorías del caos, para dar cuenta del funcionamiento de las propiedades de los ecosistemas, de los sistemas sociales y de los mismos organismos. Y su obra, que ha sido más trascendente, que se conoce como la trama de la vida, abre perspectivas interdisciplinarias sobre las dimensiones biológicas, ecológicas, cognitivas y sociales de la vida y ve el mundo en términos de sus relaciones, una visión sistémica bajo principios de organización. Y la importancia de Capra en el pensamiento de nuestro tiempo pues supera lo estrictamente académico realmente y se adentra en el mismo ámbito de la filosofía de la ciencia desde la misma raíz de todos los procesos científicos que han fundamentado el aprendizaje del mundo. Y Capra pues aboga realmente por un pensamiento interdisciplinario y sistémico que va mucho más allá de lo que conocemos históricamente como todo el sistema cartesiano. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver luces para ver dónde buscar soluciones para enfrentar los retos que estamos viviendo actualmente. Estamos hoy en día en una era o en un momento que muchos científicos han definido como el antropoceno.
Y este concepto pues ha sido muy cuestionado por algunas personas porque realmente su fundamento central viene de la geología, pero básicamente lo que este concepto nos muestra es que estamos en un tiempo geológico donde todos los procesos que están ocurriendo son producidos y desarrollados por el hombre. Y se basa en la evidencia científica que hay de que muchos procesos atmosféricos, hidrológicos y otros sistemas de la Tierra han sido alterados por el hombre. Y este antropoceno se distingue del periodo donde floreció y se desarrolló nuestra especie, que es el conocido como el Holoceno, como un nuevo periodo que se empezó a desarrollar en el 8000 antes de Cristo, después del último periodo glacial. Entonces, poco a poco, la actividad del hombre empieza a transformar todo el sistema económico actual y hoy en día pues se considera que es el gran impulsor de todas las transformaciones de lo que se llama el sistema de la Tierra, que involucra todos los aspectos físicos, químicos, biológicos y humanos. Y de hecho se han definido unos 24 indicadores globales que trazan lo que se conoce como la gran aceleración en la actividad humana desde el comienzo hasta el 2010, y pues realmente este periodo conocido como el Antropoceno cobra fuerza pues a partir más o menos de la revolución industrial, cuando empiezan ya a darse valores significativos de los gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, se magnifican los procesos de deforestación, el deterioro de la biodiversidad, y formalizan esta época como la época actual en la historia de la Tierra. Entonces, pues esta situación en la que nos pone este concepto, que hay otros pensadores que prefieren llamarlo como la humanósfera y otro tipo de definiciones, pero lo interesante es ver que en toda la historia de la evolución humana nos encontramos en un momento donde el hombre realmente ha ejercido una influencia significativa en la transformación del planeta, de todos los procesos que tenemos, de los cuales obviamente pues la Amazonía y los últimos rincones que nos quedan de áreas silvestres, digamos, donde la intervención humana no es tan notoria, pero sabemos que es evidente, pues nos ponen en un reto y en una encrucijada que la vamos a analizar posteriormente como buscando soluciones sobre qué viene después. Pero entonces, antes de eso, pues es importante que Rodrigo nos cuente esa situación actual que se vive en la Amazonía, cuál es y cómo son esos procesos de colonización y cómo, en dónde estamos en la Amazonía hoy. Vale, gracias, Ángela. ¿Cómo está la Amazonia hoy con ese antropoceno? Digámoslo en pleno desarrollo, en plena expansión, ¿cierto? Veríamos diciendo ahorita, tenemos por un lado ya una demanda mundial enorme en el tema de hidrocarburos, ¿cierto? Ya hay una identificación clarísima de cuáles son sus reservas en términos minerales. Recordemos que la Amazonia, ¿cierto?, está depositada de una manera muy grande, en grandes áreas, sobre los afloramientos del escudo guayanés. Ese escudo guayanés, en términos mineralógicos, tiene unos depósitos enormes de, por ejemplo, de minerales como oro, como coltán y como uranio, minerales que tienen hoy en día una demanda gigantesca, ¿cierto? Una demanda que, si bien lidera China, digámoslo, hay otra gran cantidad de países que empiezan a disparar esa demanda mundial y que efectivamente generan un punto de precios internacionales que permiten que haya ya una proyección específica para entrar a desarrollar procesos extractivos en toda la cuenca amazónica, ¿cierto? Hay otro asunto que es importante señalar y es ya desde hace más o menos unos 10 años y también en particular impulsado por la China, está el gran negocio de la infraestructura, ¿cierto? Inclusive pues ahora está el proyecto más grande de infraestructura del planeta que lo lideran los chinos, que es el corredor del cinturón de la seda. Es un corredor que además es alrededor de todo el planeta y es una política de expansión china que viene acompañando procesos de inversión en infraestructura en muchos países del trópico, y no solamente del trópico, también en Europa y en Asia, ¿cierto? En donde además
son los motores que permiten ir consolidando lo que van a ser los enclaves mineroenergéticos sobre los cuales se está pensando en el desarrollo de muchas áreas del planeta, pero en particular en este caso de la región amazónica. No sobra mencionar que el negocio mismo pues, ha producido uno de los terremotos políticos más importantes que ha vivido Latinoamérica, como fue el caso de Odebrecht. Y menciono el tema de Odebrecht porque es que muchas de las carreteras que se han desarrollado en la Amazonia continental hoy por empresas como Odebrecht, finalmente y después de los años se descubrió que ni tenían una justificación económica, ni tenían las consideraciones ambientales apropiadas y que fueron básicamente para mover y desarrollar ciertos sistemas de corrupción y de influencia política en nuestros países. Entonces, eso también me parece que es clave señalar en el sentido de que la Amazonia no ha sido hoy en ningún momento para repensar este tipo de desarrollos y de proyectos. Me parece interesante contarles. Hace unos pocos meses estuve recorriendo la frontera boliviano-brasilera, ¿cierto? Estuve en el área de Pando y realmente ver cómo en un sitio que es en todo el eje central de la Amazonia continental hoy en día, hay enormes áreas de bosque que se están empezando a derribar para sembrar soya, ¿cierto? Conocí los famosos grupos de millonarios menonitas, ¿sí? Que están, digámoslo, son canadienses, alemanes, australianos, pero que no aparecen de manera dispersa, sino que, pues ahora escuchaba yo a Ángela contar todas esas discusiones tan profundas y tan importantes para el planeta alrededor del cambio climático, la necesidad de la conservación de los bosques, ¿cierto? El papel que les estamos contando aquí de la regulación climática de la Amazonia. Y sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, yo veía desde allá, desde el Chaco boliviano, desde el Pando, desde la zona brasilera, hasta, y lo vi también en Belice, en la selva maya beliceña, a los mismos menonitas invirtiendo en grandísimas áreas para sembrar soya y palma. ¿Cierto? Entonces, ahí hay, digámoslo, también otros discursos que se alejan un poco de esto y nos volvemos al tema del antropoceno, ¿cierto? Entonces, hay gente que hoy en día, inclusive me acordaba mucho de Ángela porque veía yo recién calcinadas las áreas de la selva maya sobre los túmulos, ¿cierto? Mayas, aún sin haber sido ni siquiera hecho una prospección en el área beliceña, porque hoy por hoy una hectárea en soya está costando más que una hectárea de bosque en pie, en términos del mercado. Eso está pasando en el Chaco paraguayo, está pasando en la selva maya, está pasando en toda la Amazonia, ¿cierto? Hay que señalar que el cerrado brasileño fue una gran escuela para algunos ministerios de agricultura y para núcleos además de inversionistas agroindustriales que hoy en día, hoy por hoy, siguen en el resto de países de la cuenca amazónica, incluyendo la colombiana, utilizando esa escuela del cerrado brasileño, pero que además, pues sigue siendo, ustedes lo habían escuchado, inclusive un embajador, un ex embajador, lo último que dijo que parte de su misión había sido en oferta a las últimas áreas de frontera agropecuaria en el mundo, que es la colombiana, ¿cierto? Y estamos hablando específicamente de esto. Entonces, cuando en el caso colombiano, además tenemos, por ejemplo, economías ilegales que pueden ayudar en esa incorporación de suelos de la frontera agropecuaria, pues a veces esto genera que hay muchos oídos sordos que ya no ponen tanta atención porque es bien vista el tema del desarrollo agroindustrial en función de la transformación de la selva. Hoy por hoy, en uno de los espacios mejor conservados desde la perspectiva ecosistémica y también con una de las presencias más importantes de grupos indígenas, ¿cierto? Con fortaleza cultural. Está en el área entre occidente de Brasil, Colombia, Perú y todo. Sin embargo, en los últimos 2 años ya hay una cartera de proyectos con diferentes tipos de financiación, desde el Bandes hasta el Banco de Desarrollo Chino, la CAF, que tienen literalmente trazado, cuadriculado, este último espacio de selvas inexploradas que tenemos en el noroccidente de la Amazonia continental. ¿Cierto? Los proyectos de conexión intermodal, las perspectivas mineroenergéticas, ¿cierto? Las perspectivas de incorporación agroindustrial son ya una realidad. Ya no es un cuento chino, es un cuento muy real, es un cuento que está aquí a la vuelta de la esquina y nos está tocando la puerta porque el tema
de la incorporación de nuevas zonas de selva dentro de la frontera agropecuaria es una realidad, ¿cierto? Me parece importante también decir que comparativamente con el resto de la Amazonia continental, nuestro país tiene un problema muy complejo con el tema de la gobernabilidad. O sea, a pesar de que tuvimos esa inmejorable oportunidad que nos dio un acuerdo de paz hace apenas más de un par de años, ¿cierto? Donde tenemos todavía porcentajes de bosques en pie de más del 80% frente a la total de nuestra área. Recordemos un poco también eso que nos decía Ángela ahorita cuando Tom Lovejoy y Nobre nos dicen pilas con el tipping point y con este límite que debe estar más o menos en este punto para el caso colombiano, pero esto estamos hablando es en una relación sistémica, no sea país por país, sino en toda la Amazonia. Aquí tiene un elemento crítico y es que recordemos, comparativamente con el resto de áreas de la Amazonia, estamos parados sobre el afloramiento del escudo guayanés y eso nos hace extremadamente sensibles, mucho más sensibles que otras grandes zonas, que por ejemplo de la gran formación Pebas, que es una formación muchísimo más estable y con una mayor resiliencia, ¿cierto? Pero aquí en Colombia este escenario del posconflicto, ¿cierto? Están influyendo de manera importante en esta coyuntura. ¿Cierto? Hay que ver tenemos que mirar qué es lo que está pasando, por qué es que está ocurriendo este proceso. Digamos lo que a partir de la desmovilización de las FARC, ¿cierto? Hay una gran cantidad de actores que encuentran esa posibilidad de entrar galopando a la región, apropiando tierras. Hay cosas que me toca decirlas así, pero para la gente que tanto nos ha escuchado hablar del tema de la deforestación y que hacemos reportes y llamamos la atención sobre esto año tras año, por ejemplo, Colombia no tiene tipificado dentro de su código penal a la deforestación como un delito. ¿Sí? Ese tipo de cosas que, digamos, obviamente, cuando hay grandes capitales que están en la búsqueda, ojo, mundial de tierras, y en donde hay grandes grupos de poder económico, político o militar dentro de un territorio como el colombiano, pues obviamente lo que se desata es la apropiación del territorio. Eso es lo que se está ocurriendo actualmente. Que de manera paralela, ¿cierto? Pues entonces el Estado colombiano y su institucionalidad pública no trabaja de manera orgánica, no trabaja de manera articulada, ¿cierto? 3 años después de que firmamos el acuerdo de paz, temas tan fundamentales como el catastro de tierras no ha empezado, menos los procesos de formalización, ¿cierto? Tenemos en el último lugar, con el de cultura, al sector ambiental en términos de la asignación presupuestal y su capacidad real de recibir esa posta que dejaban las FARC frente a lo que era la gobernanza territorial, nunca se asume. Digámoslo, ahí hay un error estratégico, ¿cierto? Que hoy por hoy estamos empezando a pagar, ¿cierto? Las posibilidades locales frente a las expectativas locales frente a la articulación con el resto del país, ¿cierto? Los temas de las carreteras siempre soñados, ¿cierto? Los mercados ilícitos que están allí financiando cosas, entonces se empiezan a encontrar en las expectativas de la gente la mejor disculpa para avanzar en ese proceso de apropiación de la tarifa. ¿Cierto? Hoy por hoy, el tema vial está íntimamente ligado con la deforestación y con la apropiación de tierras. Y el discurso de que es un motor del desarrollo sigue estando en ese caballito de batalla de los gobiernos regionales, ¿cierto? También en gobiernos nacionales, hasta el último gobierno, por ejemplo, casos como el de la Marginal de la Selva, ¿cierto? Tuvieron que tener una presión internacional y nacional gigantesca, todos los problemas que esto ocasionaría, y en donde afortunadamente en el último momento pues se tomó una decisión histórica como fue suspenderlo. Sin embargo, digamos lo que la percepción de que la Amazonia estaba despejada de problemas de orden público, ¿cierto? El sector agropecuario ha visto que, digámoslo, allí hay una cantidad de áreas que están dispuestas para su colonización. Es la misma famosa historia en algunos departamentos colombianos del oriente que se dice que esta es una tierra para hombres y hombres sin tierra. Entonces, tierra es la visión que ha tenido históricamente hasta último momento, hasta estos años el gobierno diciendo, son áreas que no tienen gente. Primero. Lo segundo, son tierras para colonizar y transformar, porque se ve en la selva simplemente un factor que no genera desarrollo económico, ¿cierto? Y eso permite, digamos, lo que hoy en día los inversionistas de tierras estén en el borde de nuestra Amazonia.
Ya no es solamente lo que ocurre en el Pará, ya no es lo que ocurre en Pando, en Ucayali peruano, pero hoy en día la presión agroindustrial está tocando las puertas de la Amazonia colombiana con casos tan estrambóticos como el tema de los siembras de eucaliptos o de palma africana. Es importante también señalar que pues tenemos allí dentro de la región amazónica áreas que llamamos la meca, pues, o la cuna de donde están nuestras zonas de conservación, los sitios más emblemáticos que tenemos, tanto para la preservación estricta como para el desarrollo sostenible. Y debo señalar, por ejemplo, que comparativamente con el resto de la cuenca amazónica, en algunos parques nacionales colombianos en la Amazonia, como es el caso del Tunigua, parte de la Macarena, hoy por hoy y por unidad de área son de los sitios más deforestados de toda la cuenca amazónica. Esto nos dice por unidad de área. Esto nos dice entonces que algo muy importante está pasando y que los procesos de gobernabilidad allí están sufriendo una crisis muy importante, porque además es un proceso persistente. Me parece importante también señalar que hay procesos que parecieran estar detenidos en el tiempo. Yo recuerdo hace más de 10 años, 15 años que yo era funcionario público, cuando tratamos de impulsar el tema de las reservas campesinas alrededor de los parques nacionales para generar mosaicos, ¿cierto? Que pudiéramos tener los elementos de conservación estricta y desarrollo sostenible. Y sin embargo, para el Estado colombiano ha sido imposible, digámoslo, conciliar estas dos visiones y hoy por hoy esas áreas de protección siguen siendo la válvula de escape para la falta de desarrollo de estos temas como las reservas campesinas, ¿cierto? Y tristemente, no son solamente las áreas de conservación, son también los resguardos indígenas. Debo señalar que por primera vez estamos viendo cómo hay una operación sistemática de invasión dentro de grandes resguardos indígenas. Digámoslo que estas lógicas de intervención ilegales que existen de gran escala en la región amazónica sí tienen perfectamente y analizado cómo la capacidad institucional colombiana para la recuperación de las tierras es muy baja o nula y menos dentro de un resguardo indígena. Entonces, hoy en día vemos cómo, por alguna razón, ¿cierto? Entonces, dentro de estos resguardos hay procesos de generación de veredas, de inversión en carreteras, de inversión agroindustrial, hay una cantidad de cultivos ilícitos, o sea, hay una acción focalizada frente a resguardos indígenas. Y pasa, por ejemplo, en casos emblemáticos como el de los Nucacpacú, ¿cierto? Que tiene todas las sentencias de nuestras cortes, tiene de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, tiene de los jueces para la restitución de tierras, y sin embargo el resguardo nuclear hoy por hoy es escenario del mayor proceso de invasión del resguardo indígena en toda la Amazonía colombiana. Finalmente, me parece que también es bueno señalar que en el tema de la investigación sobre los usos de la Amazonia, nosotros comparativamente con el resto de países, probablemente con excepción de uno o dos en la cuenca amazónica, estamos también rezagados frente al proceso de investigación. Pero también aquí hay una decisión política y es que el tema de la investigación sobre los usos de la biodiversidad no hacen parte de nuestra agenda política. Entonces, pues ese es un poco la aproximación de este antropoceno en la región amazónica. Bueno, Rodri, pues ahora entonces estamos en el momento como para cerrar, pues buscar como algunas salidas hacia el futuro. Entonces, vamos a comentar un poco desde el punto de vista global, digamos, cuál es el pensamiento que se está dando y empatar un poco con los problemas que Rodrigo nos resaltó de una manera muy profunda, que son realmente los puntos neurálgicos que tenemos nosotros para la Amazonía, para verlos pues como de referente, que también nos sirve para pensar a nivel nacional y en otros contextos. Entonces, pues en un resumen importante, vemos que la naturaleza en sí misma, así como está en una situación muy crítica en muchos contextos, también es la base para, para buscar las mismas salidas. Entonces, en muchos casos hemos visto y se ha planteado ese nuevo, digamos, esa búsqueda de una nueva trayectoria
en la regeneración de una serie de condiciones que realmente le van a permitir a la humanidad continuar y a la sociedad de una manera, digamos, con los principios de sostenibilidad que también mencionaba Rodrigo. Entonces, ya sabemos que por un lado la trayectoria actual pues definitivamente está asociada a una forma de entendimiento de la realidad y nos dificulta poder lograr la sostenibilidad por ese camino. O sea, si seguimos en lo que se llama business as usual o las tendencias actuales, ya no la vamos a lograr. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del pensamiento global, se han empezado como a buscar salidas y creo pues que se pueden resumir con la implementación de muchas acciones que son como el reconocer, el recuperar, el reconectarnos, el regenerar, que implica pues restablecer una relación más armónica y sostenible entre nosotros mismos y con la naturaleza. Y un mensaje importante es ver cómo invertir en la naturaleza puede llegar a ser nuestro mejor antiviral al futuro, porque nosotros no hemos invertido en la naturaleza, nosotros lo que hemos hecho históricamente es extraer, dominar, conquistar, pero nunca hemos invertido ni de manera suficiente en el conocimiento ni en la investigación, y pues la realidad es que nos está llevando a situaciones que son totalmente, y pues pueden llegar a ser irreversibles, porque esto puede llegar a afectar al planeta entero. Un punto también fundamental es el reconocer la vinculación de todos estos fenómenos. Si nosotros vemos, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo con la pandemia actual, la crisis de biodiversidad, la crisis climática, todas estas tres cosas juntas, sin hablar de los problemas sociales, están realmente poniéndonos en una situación bastante difícil, porque lo que estamos haciendo es casi subsidiando futuras pandemias, o sea, cada vez van a ser más y más frecuentes. La ciencia nos muestra que hemos investigado menos del 1% de los virus existentes en el planeta Tierra, menos del 1%. O sea que si nos estamos cada vez transformando, alterando, ya vimos la pérdida de biodiversidad que hay, de biomasa, de vertebrados, etcétera. Hemos visto, pues realmente, estamos viendo realmente que estamos en una circunstancia bastante difícil donde todos estos factores juntos, pues realmente nos ponen en una situación muy crítica. Y pues ya vimos cómo el pensamiento cartesiano nos llevó a vivir en una quimera, en una ilusión de un crecimiento ilimitado con límites planetarios, pero hoy en día todo el mensaje del antropoceno nos está diciendo y nos está indicando bajo ciertos indicadores ecológicos globales y del planeta mismo, pues que ya no vamos a poder continuar porque el planeta no es infinito y que tampoco tenemos la capacidad ni es el ideal transferir esos problemas a otros planetas, irnos de conquista a otros mundos con la misma filosofía, sin realmente buscar soluciones internas. Entonces, hemos visto cómo pues que lo más importante es empezar a buscar minimizar estas externalidades ambientales y sociales, invertir en el conocimiento que tenemos de la misma naturaleza, o sea, lo que nosotros sabemos es mínimo respecto a todos los procesos ecológicos, respecto al rol, por ejemplo, ecosistémico que cumplen los virus en procesos de degradación bioquímica y en otro tipo de procesos fundamentales para el mismo equilibrio de los ecosistemas. Entonces, pues eso es un primer mensaje de la necesidad de empezar a invertir en la naturaleza. Reconectarnos también significa que nosotros tenemos que empezar a dejar y abandonar de una vez por todas la idea de que estamos en el mundo para dominarlo, para conquistarlo, y realmente lo que tenemos que hacer es buscar revincularnos y articularnos con otros seres vivos y con el planeta mismo. A nivel global, pues el Convenio de Diversidad Biológica hace pocos años desarrolló el concepto de una salud como un concepto que vincula la salud planetaria con la salud ecosistémica y la salud humana. Y es una realidad. O sea, nosotros no podemos pretender tener una salud humana libre de pandemias y libre de una cantidad de cosas si no hay salud en los ecosistemas y si no hay
y si no buscamos esa misma salud planetaria. Son fenómenos que están unidos. Entonces, todo eso nos lleva a pensar en la necesidad de empezar a buscar una nueva cultura y de proponer una cultura pues que defina sus valores y que nos toca usar la imaginación que nos ha caracterizado a nosotros como humanos en toda la historia, de poder reinventar nuestras historias, rediseñar lo que significa nuestra presencia en la Tierra, y estos son los cimientos de lo que en muchos escenarios se conoce como la cultura regenerativa, que implica realmente cambiar la narrativa de la forma como nos estamos relacionando con el ambiente. Implica también rescatar muchas de las acciones o de las experiencias de otras culturas. Rodrigo al comienzo mencionaba, por ejemplo, las terrastretas, que son suelos producidos por el hombre en la mitad del Amazonas, de manera intencional en sitios donde se desarrollaron asentamientos permanentes que le dieron la posibilidad de no de vivir como cazadores recolectores, sino de tener agriculturas permanentes en sitios críticos como los chorros de Araraquara, el Yarí, y como muchos de los rápidos que existen en Brasil, en zonas muy productivas por la alta presencia de pesca y de otro tipo de fuentes de proteína. Entonces, realmente es el momento de empezar a rescatar estos valores de las culturas tradicionales, de reconocer el rol de la diversidad cultural, porque tampoco se trata de mantener las culturas pues de rescatar, digamos, prácticas culturales que son adaptativas y muy funcionales, digamos, a nivel de sostenibilidad, sino el valor mismo de la diversidad cultural, que se da en la historia y en la prehistoria y en toda desde que existimos en el planeta, y de promover otro tipo de valores que cimienten una nueva cultura y que se construya sobre el holístico, que nos den opciones de sostenibilidad dentro de los límites del planeta, y que pues realmente también se habla hoy en día mucho de las soluciones basadas en la naturaleza. Ya vimos que las soluciones basadas en la ingeniería, como nos lo explica Rodrigo, no nos han dejado una cantidad de externalidades y una cantidad de situaciones difíciles. Hoy en día nos toca empezar a buscar soluciones basadas en los mismos procesos biológicos y ecológicos de la naturaleza misma, porque el COVID, pues, no sé, digamos, si el COVID pasa, esto no va a eliminar los retos del cambio climático, la urgencia de cumplir con los compromisos de la justicia climática y la pérdida de biodiversidad, sino que también se está poniendo en evidencia cada vez más un número mayor de personas en pobreza extrema. Entonces estamos en una sin salida de alguna manera, pero pues yo pienso que la única forma realmente de poder salir es construir una nueva base de valores sociales sobre donde el tema, digamos, de la vida, de lo que significa la biología, la ecología, sea la base y no sea la acumulación de riqueza, y como ha sido durante los últimos años, y Rodrigo claramente lo expuso, sobre la acumulación de beneficios que vienen del extractivismo, que ha sido como la tragedia de la Amazonía y en muchos casos la tragedia de la humanidad. Entonces, simplemente, pues, yo quiero terminar con, pues, algún mensaje, y en este caso tengo un mensaje de muy lejos de aquí, un mensaje maorí que nos dice que si la tierra está bien y el mar está bien, la gente prosperará. O sea, yo creo que es la forma más clara de mostrar lo que significa la salud planetaria, la salud de la vida, la salud de la biodiversidad. Rodri, ¿qué nos cuentas para el Amazonas? La salida del Amazonas, para terminar. Sí. O sea, de todas maneras, Ángela, o sea, me parece importante la línea que das, o sea, el enfoque es, hay que cambiar claramente, hay que cambiar nuestra forma de relación, ¿cierto?, con el planeta, claramente. Yo hace ya casi 3 décadas, estando por allá en el resguardo de Merití, estaba con un anciano, los Matapí, y él decidía internarse dentro de la selva con días de anticipación, semanas de anticipación, cuando le llegaban noticias
de que venía subiendo gente por el río que traía gripa. O sea, su sistema de comunicación de alerta temprana, ¿cierto? Le informaba cuando venían gentes blancos o indígenas con gripa, y él tomaba la decisión con su familia de internarse dentro del monte. Y el internarse dentro del monte es fuertísimo, es una cuarentena muy dura, ¿cierto? Porque lo aísla de la gente, lo aísla de los cultivos, lo aísla de la pesca, lo aísla de todo, pero lo protege. Sí, era la primera vez en la vida que yo veía el aislamiento como una forma deliberada de protección de la salud. Jamás me imaginé que me tocaría vivirlo en la escala de una ciudad, como una decisión de Estado para proteger un país. Y yo sigo pensando, ¿qué lecciones nos dejó esa pausa del anciano Matapí en esa época, ¿no? Eh, Me parece muy importante. Hay señales de cambio y hay señales de que no todo empieza a ser ese análisis lineal tan pobre que nos ha caracterizado, como lo señalaba Ángela, ¿sí? Me parece un milagro, sobre todo pues después de que uno ha estado años y años tratando de señalarle a la gente enclaustrada en estas ciudades que no mira más allá de la punta de un cerro, y que de repente ve uno la gente pensando, ve, ¿y por qué tenemos una mala calidad del aire si no hay funcionando carros ni volquetas? Y de repente empiezan a haber datos y se empieza a mostrar que efectivamente hay una relación súper clara entre, por ejemplo, los incendios forestales, ¿cierto? Y la calidad del aire, ¿sí? Y la gente empieza a pararle bolas a esto. Es realmente fantástico ver cómo hay un cambio cultural en donde las poblaciones urbanas empiezan a dar cuenta que hacen parte de un sistema mucho más grande y más amplio. Y eso hace parte, digamos, la necesidad de ese cambio, que ese ciudadano urbano que tantas veces desprecia lo rural, empiece a sentirse parte de un sistema. Me parece también importante siempre decirlo, el tema de la educación, ¿cierto? Cómo poder mostrarle a la gente que efectivamente hace parte de esto. Yo recuerdo cómo, por ejemplo, cuando se están dando los incendios en la Amazonia, ¿cierto? Y cuando uno se mete en una avioneta y se mete dentro de la columna de humo de un incendio forestal, que sube hasta 7.500, 8.000 pies, y se viene volando, ¿cierto? A 400 y 500 kilómetros de aquí de Bogotá, por una columna de humo que sube hasta los Andes, empieza uno a encontrar cómo son esas interrelaciones. Y eso me parece, más allá de la anécdota del humo, es un poco cómo podemos y cómo debemos entrar a sensibilizar a la gente. Es absolutamente, porque efectivamente, pues claro, hay ciencia, hay reuniones, hay libros, hay documentos, pero se necesita que haya un contacto directo con esta realidad que nos está diciendo, ojo, porque estamos cerca de un punto de inflexión. ¿Cierto? Es crítico también un poco seguir viendo, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, cómo estamos importando, cómo es que hemos perdido cosas tan esenciales como producir comida. ¿Y por qué lo señalo? Porque es que precisamente en tiempos de la pandemia, a mí me toca, por ejemplo, en mi día a día, estar pensando en enviar alimento para poblaciones rurales, tanto campesinas como indígenas. Y eso, digámoslo, a mí me llama la atención poderosamente. Digo, aquí algo está pasando, aquí algo falló. No es posible que hoy en día haya falta de suficiencia alimentaria en áreas rurales campesinas e indígenas. Esto está fallando y hay que cambiar. También me parece crítico un poco lo que me ha tocado ver en estos días. Óigame, ¿cómo es? ¿Será que es inexorable que sigamos generando una tendencia de migración rural hacia el urbano, ¿cierto? En donde cada vez estas ciudades más grandes, más, digámoslo, invivibles, densas, con todos los problemas que esto genera. Me parece importantísimo señalar algo que me tocó el corazón. Yo he trabajado muchísimo el tema NUCAC durante varias décadas, ¿cierto? Y de las cosas que me mataba era ver año tras año grupos de NUCAC viviendo como indigentes, comiendo basuras en las calles de San José del Guaviare, en el mejor de los casos, ¿cierto? Y con todos los esfuerzos que habíamos hecho, nunca habíamos podido lograr tener una forma de hacer el retorno. Y de repente llega la pandemia y aún dentro de la memoria colectiva NUCAC, la pandemia hace que por primera vez en 30 años ese grupo que estaba allí, los Guayarimuno,
en San José del Guaviare decidan regresar a su resguardo. ¿Y qué pasa? Que llegan al resguardo y el resguardo está invadido. Está invadido con carreteras, con coca, con ganado, con minas antipersonales, con gente armada. Ni siquiera para huir de la pandemia los NUCAC lograron regresar al territorio. Están obviamente por ahí en un borde tratando de comerse algún churuco que quede por allí. Finalmente me queda la reflexión que nos deja otro gran pensador indígena que es Rondón Tanemuca, ¿cierto? El último gran líder y sabedor de su pueblo que en estos días se reunía con otros grandes brujos amazónicos por allá arriba, en el río Paporis, ¿cierto? Y Rondón vuelve y señala cómo la decisión de su pueblo desde hace ya mucho tiempo, más de un siglo, y sus abuelos así lo hicieron, claramente para ellos la decisión es no generar esos procesos de dependencia y de acercamiento con los grandes núcleos urbanos, en este caso rurales, pues, de la región amazónica. ¿Cierto? Entonces, su decisión es, nos vamos para el monte, nos vamos para ese filtro que nos protege, ¿cierto? Y un poco lo conecto ya con lo que decía Ángela. Perdón, pero es que el número de virus y de posibilidades de enfermedades zoonóticas que hay de transmisión de las hacia las grandes núcleos urbanos son ilimitados. Entonces, perdón, pero aquí hay una decisión también fundamental y es, no es tanto, digámoslo, obviamente en lo urbano, cómo volvemos al monte, pero sí cómo el monte y los bosques y los ecosistemas naturales vuelven a ser parte esencial de esa forma de vida a la cual tenemos que llegar, lo cual claramente en este momento no lo es. De manera que, ¿cuál es la esperanza? Pues ahí está.